¿Qué podemos hacer nosotros para reducir el estrés del gato? Bueno, como recomendación general, nos tendríamos que, bueno, el foco de atención sería el territorio, es decir, acondicionar lo mejor posible el territorio del gato para cubrir precisamente los dos requisitos fundamentales a los que nos acabamos de referir. Por un lado, que el territorio incluya elementos que le permitan al gato buscar protección cuando se sienta amenazado, y por otro lado, que contenga recursos que permitan la expresión de conductas placenteras, de esas necesidades de conducta a las que nos referíamos también hace un momento. Normalmente, para entender bien lo que ocurre en un gato de interior, podríamos pensar por un momento en una situación en la que, por ejemplo, tuviéramos en un determinado territorio a dos gatos. Dos gatos, por ejemplo, que están en un espacio exterior. Si, por ejemplo, entre esos dos gatos existiera una tensión social, un conflicto social, ellos, la primera cosa que pueden hacer es decidir o pueden regular la distancia social. Pueden decidir a qué distancia me sitúo del otro individuo, si quiero evitar el contacto con él, y por lo tanto tienen libertad, tienen capacidad para controlar esa situación. Además, como en un entorno exterior los recursos suelen ser dispersos, yo puedo decidir buscar recursos en una zona que sea distinta a la que ocupa otro individuo con el que, por ejemplo, no me llevo bien. Por lo tanto, también controlo el acceso a los recursos. Estos son dos elementos que podríamos decir que contribuyen de una forma muy marcada al bienestar, a la felicidad, no solo de un gato, sino de cualquier animal, la sensación de control. Es decir, yo elijo dónde consigo el alimento, por ejemplo, dónde busco el alimento, y elijo también con quién me relaciono y a qué distancia me sitúo de él. Ahora, si este escenario lo trasladamos a una vivienda, a un espacio donde existen límites territoriales, en muchas ocasiones el gato pierde esa capacidad de control en los dos ámbitos. Es decir, imaginemos un espacio interior donde tenemos a dos gatos que están forzados a convivir y además donde, por ejemplo, los recursos están localizados en un solo lugar. Por ejemplo, tenemos un solo lugar donde el gato puede conseguir alimento y agua. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que si yo soy uno de los gatos, en primer lugar, no voy a poder a lo mejor elegir hasta donde a mí me gustaría la distancia que quiero interponer con el otro individuo, y por otro lado, debo ir siempre al mismo lugar a conseguir comida y a conseguir agua, y las probabilidades de que me encuentre con el otro individuo pues son lógicamente más altas. Por lo tanto, lo que ocurre en un entorno de interior es que esa capacidad de control, por un lado, del acceso a los recursos y por otro lado, de la distancia social, pasa del gato a los propietarios. Es el propietario el que al final decide con quién vas a vivir y en qué lugar vas a conseguir los recursos. Esta pérdida de control contribuye o resume de una forma bastante clara la limitación que supone para muchos gatos el espacio interior y los riesgos asociados en términos de bienestar y de adaptación que supone la vida en un espacio interior.